un poquitico sobre algo de diagnóstico diferencial en cuanto a la renovación en el adulto. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que demos lugar a la presentación. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquitico. Mi nombre es Marco Canizales, yo soy enfermero profesional. Tengo experiencia como coordinador de unidades de cuidado intensivo y de urgencias aquí en Tuluá y en el eje cafetero. Actualmente estoy vinculado a la Unidad Central del Valle como docente en la Facultad de Salud, en los programas de Medicina y Enfermería, y pues actualmente también estoy ACLSP de la AJA. Bueno, hablarles un poquito de la AJA. La AJA fue fundada en 1924 por un grupo de solamente como 6 cardiólogos que tuvieron como fin crear una institución que se dedicara a generar estilos de vida saludables, pero también la salvavidas de las personas que tienen enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Básicamente la Asociación Americana del Corazón actualmente es una asociación que tiene una gran cantidad de miembros a nivel mundial y pues se ha dedicado a generar investigación, a generar procesos de estilos de vida saludable y ha liderado grandes campañas en el mundo. Y una de las campañas que se lidera junto con las guías que ellos generan generalmente cada 2 años o cuando se genera un avance importante científico frente a reanimación o frente a la atención del paciente cardiovascular y cerebrovascular, ha sacado como una directriz y un elemento importante que es la educación en cuanto a reanimación y la educación en cuanto a cuidado cardiovascular. Entonces, cumpliendo con una de estas misiones, pues tenemos esta sesión. Hoy vamos a hablar sobre todo de soporte vital básico, o LS Basic Life Support, y también la AJA tiene un componente importante en soporte vital avanzado y un soporte vital avanzado para proveedores experimentados. En el día de hoy vamos a hablar sobre soporte vital básico. Pues básicamente dentro del paro cardiorrespiratorio tenemos múltiples causas. La falla respiratoria es una causa común. Ahorita con COVID tenemos mucha falla respiratoria, pero también tenemos H1 circulante, tenemos otras enfermedades que producen falla respiratoria, EPOC, neumonías. También el trauma, el traumatismo, la sepsis, las enfermedades neurológicas son causas importantes que tampoco debemos descuidar. La AJA promueve siempre que hagamos un reconocimiento temprano y un reconocimiento oportuno de diferentes situaciones que se están generando constantemente en la dinámica mundial. El paro cardiorrespiratorio, el infarto agudo al miocardio, el accidente cerebrovascular, también el manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y el uso de los dispositivos desfibriladores externos automatizados. La importancia de generar un adecuado soporte vital básico. Hágale, intenta otra vez. Del link al computador y algo les digo. ¿Aló? ¿Hola? Colóquelo al correo. Hola, por favor. Gracias. La base el soporte vital básico se configura en la base de la cadena de sobrevida y la base para también generar un soporte vital avanzado. Y básicamente hay unas cifras importantes que nos dicen que cada minuto que nosotros nos demoramos en reanimar un paciente, tenemos la disminución de un 7 o un 10% en la sobrevida del paciente. A los 10 minutos, la sobrevida estudiada está menor al 5%. Entonces, la reanimación tiene un impacto importante porque la sobrevida disminuye ya no entre un 7 y un 10%, sino entre un 3 y un 4% por minuto.
Es decir, se duplica la sobrevida. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a reanimar correctamente. Aquí tenemos las cadenas de sobrevida para la parada extrahospitalaria, aquí abajo, y la parada intrahospitalaria. El elemento común que tienen, vamos a verlo desde el segundo eslabón, en la parada intrahospitalaria, pero básicamente en la parada extrahospitalaria tenemos la vigilancia, la prevención y la educación como el primer eslabón para hablar de reanimación, para hablar de soporte vital básico. Dentro de la vigilancia y la prevención tenemos los estilos de vida saludables, tenemos todos los programas de atención primaria de salud, el mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad. Dentro de la vigilancia, pues tenemos diferentes enfermedades que tienen una importancia en la generación de este tipo de situaciones. Y esto ya lo hacemos desde salud pública y epidemiología. Y la educación en cuanto a soporte vital básico y soporte vital avanzado. Posteriormente tenemos el segundo eslabón de la cadena de sobrevida, que es común en la parada intrahospitalaria y extrahospitalaria, que es el reconocimiento del paro y la activación de un sistema de emergencias. Bien, en la parada intrahospitalaria, pues decimos código azul o decimos parada cardíaca, y en el medio extrahospitalario debemos siempre pensar en los números de emergencia. Aquí en Colombia tenemos la línea 123 como una línea de emergencia, pero también tenemos otras líneas que pues podemos recurrir, pero es importante que siempre enseñemos la línea 123. Pues también tenemos muchas dificultades, que a veces está congestionada, a veces no contesta correctamente, pero pues son plataformas que se están afinando. Posteriormente tenemos la segunda, el tercer eslabón de la cadena de sobrevida, que es la RCP de calidad. Bien, ahorita vamos a hablar de qué es una RCP de calidad. Luego tenemos otro eslabón que es la desfibrilación rápida. En el medio extrahospitalario lo haremos con un desfibrilador externo automatizado. En el hospital lo haremos con un cardiodesfibrilador. En el ambiente extrahospitalario tenemos también la participación de los servicios de emergencia, las ambulancias básicas y medicalizadas. Y tenemos un eslabón común que es el soporte vital avanzado y los cuidados posparo. Bien, los cuidados posparo que generalmente se van a dar en unidades de emergencia y en unidades de cuidado intensivo. Dentro de la cadena de supervivencia, vamos a hablar de estos importantes eslabones. Vamos a hablar de cada uno de ellos, vuelvo y lo repito: reconocimiento del paro, el RCP precoz y de calidad, la desfibrilación temprana, el transporte temprano y los cuidados integrales posparo. La AJA ha generado una cantidad de algoritmos. Usted adquiere un libro de soporte vital básico, soporte vital avanzado, siempre va a hablarle en algoritmos. Entonces, vamos a estar recurriendo a estos eslabones y a estos algoritmos para podernos guiar. Entonces, el primer algoritmo que tenemos en esta presentación es la de poder encontrarnos con un paciente que tiene una condición de parada o está a punto de llegar a una parada. Entonces, el paciente lo vamos a identificar como un paciente que no responde, es decir, que tiene alguna alteración en su sensorio, alguna alteración neurológica, paciente que no respira o respira anormalmente, que solamente jadea o boquea, paciente que no responde. El siguiente paso frente al reconocimiento es activar el sistema de emergencia con el fin de obtener un desfibrilador y la ayuda por parte de personal de emergencias o de una ambulancia, y iniciamos la RCP, que se habla de una RCP de calidad, y cada 2 minutos va a pasar algo. Bien, entonces este es el algoritmo básico. Vamos a hablar de cada uno de estos puntos. La primera regla que debemos tener frente a la reanimación de un paciente es la regla de oro del autocuidado.
Muchachos, muchas veces queremos ser héroes, pero siempre tenemos que pensar en el autocuidado. Eh, Viendo las cifras de personal que se infecta anualmente, de personal que tiene accidentes laborales, ahorita las cifras de personal en Colombia enfermo por COVID, ¿bien? Es aterrador ver que el autocuidado es una cosa que muchas veces descuidamos y es el uso de los elementos de bioseguridad, los elementos de protección personal de una manera correcta. Es una mascarilla facial, no para tapar solamente la boca o el mentón, ¿bien? Y dentro del autocuidado también está el hecho de tener bata, de tener guantes como mínimo. Entonces, si a usted le llega a ocurrir una situación de atención de un paciente, recuerde que primero debe de cuidarse usted mismo, de lo contrario vamos a tener más víctimas. El segundo punto es asegurar el área. Asegurar el área siempre. Hace poquito hablando con unos compañeros que atendieron un accidente en una vía aquí entre Buga y Tuluá. Ellos no aseguraron el área, no delimitaron, no señalaron que estaban atendiendo un accidente y vino otro carro y se los llevó. Entonces también hubo víctimas y lastimosamente víctimas en el personal de salud. Asegurar el área también está frente a pacientes que están electrocutados, frente a pacientes que han sufrido violencia. Bien, usted se pone de héroe a tratar de reanimar a un paciente que tuvo una herida de bala y de pronto está el victimario ahí cerquita. Bien, lo mismo frente a accidentes de tránsito, personas en la calle, siempre asegurar el área. Bien, y tenemos un código importante que es revise, llame y atienda. Siempre revise el área, revise si usted tiene sus elementos de protección personal, pida ayuda, nunca reanime solo y así atienda correctamente al paciente. Bueno, entonces en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer especial énfasis en la reanimación en adultos, el uso del DEA y bueno, ya me contaron que ustedes hablaron algo del OASE, entonces no lo vamos a tratar el día de hoy. Entonces, dentro de las generalidades, volvemos a repetirlo. La primera causa de muerte extrahospitalaria es el paro cardiorrespiratorio, por tanto debemos estar preparados porque muchas veces el paciente, sí, nos llega crítico al servicio de urgencias o lo tenemos en hospitalización y ya sabemos de que tal vez nos puede hacer un paro, pero en la calle debemos pensar en las personas que tenemos a nuestro alrededor, pensar en nuestros familiares, pensar en que debemos de llevar este mensaje a los demás y que una buena RCP va a generar una mejor sobrevida, ¿bien? Y una mayor sobrevida en el alto hospitalario, ¿bien? La otra cosa es que los paros, está estudiado que los paros generalmente muestran estos ritmos una fibrilación ventricular y un ataque ventricular y estos ritmos son desfibrilables, por tanto, la normatividad nos dice que generalmente siempre que hay cerca de 200 personas reunidas debe haber un DEA. Lastimosamente en nuestro país esto no se cumple, pero sí debemos promover porque tengamos estos elementos a nuestra disposición. Vamos a manejar también otros conceptos importantes que son RCP de buena calidad y el RCP de buena calidad tiene varios preceptos y uno es comprimir fuerte y comprimir rápido. Comprimir fuerte, más o menos en el adulto vamos a comprimir más o menos de 2 pulgadas, bien, 5 centímetros, y comprimir rápido, una velocidad de aproximadamente 100 a 120 por minuto. Esto es el ritmo de el reggaetón rápido, este es el ritmo Still Alive, la Macarena tienen este mismo ritmo de 100 a 120 latidos por minuto, la música electrónica también tiene este beat de 100 a 120 por minuto, entonces puede ser fácil de memorizar. La otra es permitir que el tórax regrese a su posición inicial. Ocurre que muchas veces comprimimos y dejamos ese tórax en compresión y no permitimos que regrese adecuadamente. Esto es un error que se comete. Ahorita vamos a ver unos videos de cómo se debe hacer. La otra es minimizar las interrupciones. Siempre que se va a hacer algo,
Por eso el equipo tiene que estar muy coordinado o la persona que está reanimando siempre tiene que estar muy coordinada para evitar que las interrupciones sean mayores a 10 segundos. Bien. La otra es evitar la hiperventilación, detectar los ritmos de paro precozmente y desfibrilar precozmente. En estos dos últimos puntos fallamos muchísimo porque en la realidad colombiana es que no tenemos desfibriladores externos automatizados muy cerca a nosotros. Bueno, volvemos otra vez a los eslabones. Entonces, vamos por acá, vamos a reconocer el paro. Entonces, dentro de ese reconocimiento del paro, nosotros debemos tener inicialmente, asegurar el área, tener nuestros elementos de bioseguridad y entrar en contacto con el paciente. Si vemos que el paciente se desplomó, que tuvo el accidente, o vemos una persona que está en la calle y lo vemos allí tirado, el contacto con el paciente, activar el código azul o solicitar un apoyo en cuanto a llamado, o nosotros también llamar, y una vez que hacemos esto, sí iniciamos la RCP. Entonces, otra vez, vamos a tener el contacto con el paciente. Entonces, vamos a hacer un contacto con el paciente, un llamado fuerte, un llamado vigoroso, bien, un llamado donde va señor, señor, señora, señora, donde vamos a llamarlo, vamos a tocarlo también. Lo ideal es que tengamos un contacto bilateral en los hombros. Y si el paciente no responde, no respira, respira inadecuadamente, vamos a pedir ayuda. Bien. O vamos a establecer el código azul. Recordemos, no trabaje solo. Y para los que todavía continúan haciendo el mirar, escuchar y sentir, que todavía lo vemos en mucha literatura, esto está completamente revaluado. ¿Por qué? Porque se pierde tiempo en esta maniobra. Entonces, contacto con el paciente. Señor, señora, hola, un toque bilateral, evaluamos la respuesta y si el paciente no responde, no respira o respira inadecuadamente, vamos a solicitar ayuda. Bien. Aquí hago un pequeño paréntesis para hablar también de esas respiraciones que son agónicas, el paciente que está en bradipnea, el paciente que está en apnea, el paciente que hace respiraciones de tipo compensatorio, tipo Kussmaul, tipo Biot o Cheyne-Stokes, también se consideran personas que están a punto de llegar a una situación de paro. Entonces, a pesar de que respira inadecuadamente, vamos a establecer también una situación de parada. Entonces, una vez que ya hemos identificado la situación, que ya hemos pedido ayuda, bien, vamos a asegurar una posición cómoda para el paciente y una posición cómoda para nosotros y vamos a iniciar con las compresiones torácicas, bien. Entonces, por la C, circulación, compresiones torácicas, pero también hablamos de monitoría, de verificación de ritmo, de canalizar. Luego vamos a hacer otro punto que es A, de abrir la vía aérea, la B de ventilación y la D de desfibrilación temprana. Entonces vamos con la C. La circulación. Entonces, después de que llamamos al paciente, de que hemos llamado, nos hacemos al lado del paciente y en el adulto vamos a buscar el pulso carotidio, ¿bien? Recordemos el pulso carotidio, vamos a buscar el esternocleidomastoideo y vamos a palpar el pulso. ¿Cuánto tiempo lo vamos a palpar? No más de 10 segundos. Entonces vamos a contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. No palpamos pulso y si estamos seguros, y es muy importante estar seguros de que no palpamos pulso. Si usted no ha aprendido a palpar pulsos adecuadamente, le hago la recomendación que inicie con usted palpándose el pulso radial y vaya ascendiendo por el canal radial hasta que llegue el punto que deje de sentir el pulso. Esto es una manera de entrenar sus dedos para que sean cada vez más sensibles a palpar los pulsos. Porque muchas veces hay personas que no están seguros, ¿bien? Entonces es muy importante. Si no está seguro o si no palpó el pulso adecuadamente, pues es un tiempo que se está perdiendo. Entonces, si usted después de palpar y buscar ese pulso no lo encuentra, inicia las compresiones. Bien, busque el pulso y iniciamos las compresiones. Las compresiones, bien,
vamos a establecer una secuencia de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esto lo vamos a hacer 5 ciclos, o sea, 5 ciclos 30 por 2, esto nos da aproximadamente 2 minutos. Entonces aquí vamos a hablar de 2 maniobras importantes. Uno, la maniobra de compresiones y la maniobra de ventilaciones. Por aquí le colocamos un stop a las ventilaciones boca a boca, pues porque primero es una acción insegura y segundo porque la FIO2 que estamos dando a un paciente es muy baja y muchas veces podemos generar también barotraumas si no se hace de una manera adecuada. Entonces, otra vez, la frecuencia de las compresiones de 100 a 120, siempre con las mismas premisas, comprima fuerte, más o menos 2 pulgadas en el adulto, comprima rápido, de 100 a 120 por minuto, permita que el tórax regrese a la posición original y que haya un relevo del reanimador cada 2 minutos o cuando esté francamente cansado. Bien, entonces vamos a descubrir el tórax del paciente. Vamos a colocar la palma de la mano en el centro del tórax. Bien, pues hay unos que también hablan de la línea intermamilar. Yo prefiero decirles a ustedes de que dividan el esternón en 3, bien, el esternón en 3, y en ese tercio medio hagan la compresión, bien. La profundidad de más o menos de 2 pulgadas y otra vez repito, la frecuencia de compresiones de 100 a 120 por minuto. Entonces, mira, esta es la posición correcta. Yo me voy a posicionar a un lado del paciente, arrodillado a un lado del paciente, y vamos a colocar los brazos rectos completamente perpendiculares sobre el plano del paciente. Colocamos el talón de la mano sobre el tórax, sobre el esternón, luego la otra mano asegurando y entrecruzada con la otra mano y hacemos las compresiones. Ojo, no debemos doblar los codos, la espalda debe estar recta, ¿bien? Y el secreto está en mover la cadera. Cuando nosotros movemos la cadera hacia adelante, desplazamos todo el peso sobre el paciente y se hace una adecuada compresión. Voy a colocar aquí un video para que veamos un poquitico acerca de las compresiones. ¿Cómo que? ¿Por cuánto tiempo? Perfecto, 5 a 10 segundos. Pedir una ambulancia que traigan un dedo. Y codo recto y ahí me voy a mantener. Fuerte y rápido. Codo recto, muy bien. ¿Quién me da la velocidad? La extracción torácica. Y ahí me voy a mantener. Rápida. Vamos a completar minutos, 50, 51, 52, 23. Bueno, entonces aquí podemos ver la posición correcta. Les vuelvo a hacer la recomendación, muchachos. Si usted no tiene un dispositivo de vía aérea, que ahorita los vamos a mostrar, si usted no tiene un dispositivo de vía aérea, la AJA nos dice que debemos solamente comprimir. Bien, lo ideal es que para que esto sea más fácil de memorizar, vamos a contar de a 30, 30, 30, 30, 30, 30 por 2 si tenemos un dispositivo para ventilar, de lo contrario 30, 30, 30, 30, 30 por 5. ¿Para qué? Para que de esa manera aseguremos 2 minutos de compresiones efectivas sobre el paciente. Bien. La otra maniobra que nosotros debemos hacer, que es muy importante cuando tenemos un dispositivo para ventilar al paciente, es abrir correctamente la vía aérea, ¿bien? Y dentro de este abrir la vía aérea, pues tenemos la maniobra frente-mentón, que es una maniobra muy sencilla, simplemente poner la mano sobre la frente y la otra sobre el mentón,
para abrir, generar una liberación de los ángulos y que la vía aérea sea más permeable. Ojo, en pacientes que sospechamos trauma craneoencefálico o trauma cervical, lo ideal es que evitemos esta maniobra para evitar hacer daño cervical. En este tipo de pacientes que sospechamos daño cervical, vamos a hacer una tracción mandibular. Bien, entonces aquí vamos a ver unos dispositivos de ayuda. Si los tenemos a nuestra disposición, se puede hacer, pero en la experiencia vemos que muchas veces estos dispositivos hacen es perder más tiempo cuando tenemos un solo reanimador. Pero de ser posible y se puede utilizar, eh, la puerta está abierta para hacerlo. Este es un dispositivo que es una bolsa que nos permite ventilar al paciente y es una bolsa que tiene una válvula para que el aire no se devuelva a nosotros y evitemos pues el contacto con secreciones con el paciente. También tenemos los dispositivos BBM, ahorita los vamos a mostrar un poquitico mejor, ¿bien? ¿Y por qué el principio de no ventilar al paciente? Recordemos que cuando nosotros inspiramos, estamos inspirando una fracción del 21% de oxígeno y cuando expiramos, más o menos estamos expirando una fracción del 17%. Entonces, le estamos dando al paciente solamente 17% de FIO2 cuando le hacemos una ventilación boca a boca o con dispositivo. Bien, entonces las ventilaciones generalmente son dos que no deben durar más de un segundo. Cuando tenemos el dispositivo de vía aérea, recordemos ventilaciones que no deben durar más de un segundo para así tener más o menos una frecuencia respiratoria adecuada. Bien, vamos a mostrar aquí otro video. Aquí voy a mostrar un video ya del paciente, de un paciente real. En lo anterior una simulación, vimos la maniobra de tracción mandibular, que básicamente lo que estamos es llevando el maxilar inferior hacia adelante, pues es una maniobra que nosotros hacemos cuando hacemos el bostezo, que es muy común. Aquí vemos un paciente real. Como pudieron ver en un principio y escuchar, el paciente en un principio estaba con un ronquido y posteriormente a la tracción mandibular, pues el ronquido disminuyó, casi que desapareció. Bueno,
El otro punto que tenemos frente a el soporte vital básico es la desfibrilación. Entonces, tenemos aquí un dispositivo, aquí arriba, un dispositivo externo automatizado, tiene un microcomputador que va a generar descarga y pues es muy sencillo, es un, un dispositivo que algunos le llaman en broma APT, a prueba de tontos, porque simplemente nos muestra un 1, 2 y 3. Conecte el dispositivo, coloque los parches y 3, analice y descargue. Ya los otros dispositivos que se utilizan de manera intrahospitalaria son un poco más complejos de manejar y pues sí requieren que el personal esté entrenado en soporte vital avanzado. Básicamente con estos dispositivos lo que vamos a revertir son las dos arritmias más comunes en los pacientes cuando hacen paro cardiorrespiratorio, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que no se nos olvide. Los únicos dos que se van a desfibrilar son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. El resto de ritmos tienen otro tipo de tratamientos. Entonces, hay algunas situaciones que se deben tener en cuenta cuando vamos a colocar un DEA a un paciente. Uno es el tórax velludo. Algunos DEAs traen su cuchillita para depilarle al paciente, pero pues es una maniobra que puede hacer perder tiempo. El principio es nunca dejar de comprimir mientras está colocando los parches al paciente. La otra es la víctima mojada. Frente a esto hay muchas opiniones encontradas. Hay unos que dicen que el paciente que está mojado, que está en un lugar donde hay agua, puede transmitir la onda eléctrica al resto de las personas, pero hay otros que dicen que por el contrario, lo que se hace es secar el tórax y colocarle los parches y hacer la maniobra de descarga. La otra es los pacientes con marcapaso. Bueno, ¿se va a descargar o no se va a descargar? Siempre se debe descargar. Lo que hacemos es mover el parche para que no quede encima del marcapaso. La otra es las personas que tienen medicación transdérmica, pues lo ideal es que vamos a quitar los parches transdérmicos antes de colocar el parche del DEA. La otra es la población pediátrica. La población pediátrica es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si el DEA, voy a pasarlo acá, si el DEA trae los parches pediátricos, pues lo vamos a utilizar como parches pediátricos. Pero si no tiene parches pediátricos y la población, el paciente está en paro, lo que se va a hacer es que se coloca un parche adelante y un parche atrás. Bien, hago esa aclaración. Es bien importante saber. Aquí hay una otra posición encontrada. A ver, la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Europea del Corazón han sacado como unas opiniones respecto al momento de hacer la descarga. Para la Asociación Americana del Corazón, lo ideal es que el DEA siempre tiene la prioridad. Es decir, si el paciente está en paro, ahorita lo vamos a ver en un video, el paciente está en paro, iniciamos las compresiones y una vez que llega el DEA, se instala el DEA comprimiendo al paciente y paramos para que él haga la lectura. Para otras asociaciones existen estas premisas y es que si el paro es mayor a 4 o 5 minutos, pues que se termine el ciclo de 2 minutos de compresiones, ventilaciones y ahí sí se coloque el DEA. Y la otra es que si el paro lleva menos de 4 o 5 minutos, utilizar el DEA inmediatamente. Para la Asociación Americana del Corazón, el DEA siempre tiene prioridad. Bien. Y después de la descarga, ¿ok? Después de la descarga, siempre se va a hacer otra vez 5 ciclos de RCP, es decir, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Vamos a ver un pequeño video. En este video vamos a ver un pequeño error, pero es muy ilustrativo, porque la asociación, hay unas asociaciones que todavía continúan hablando de mirar, escuchar y sentir.
Muy bien. En el anterior video, pues dos errores que para la AJA son muy importantes porque se pierde tiempo. Uno, la maniobra mirar, escuchar y sentir. Para la AJA, recordemos, el paciente no respira, no responde, activamos el sistema de emergencia e iniciamos inmediatamente las compresiones. Recordemos que debemos medir, tomar el pulso no más de 10 segundos, ¿bien? Y la otra es evitar al máximo el contacto innecesario con los fluidos y las secreciones del paciente. Bueno, vamos a pasar un video que nos habla de cómo la AJA nos dice que debemos hacer una reanimación. Entonces vamos a ver aquí, este video es bastante importante mmm, para nosotros. Este video hacen la salvedad de que pues, no siempre se utilizan los elementos de protección personal porque pues, es un video demostrativo, pero en nuestro caso siempre debemos utilizarlo. La base de la reanimación de los pacientes con paro cardíaco es un soporte vital básico de alta calidad. Es fundamental que realice correctamente estas habilidades porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ello. Estas habilidades salvan vidas. La RCP de alta calidad mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en especial el corazón y el cerebro. Los componentes de la RCP de alta calidad son profundidad de compresiones adecuada. Recuerde comprimir fuerte, como mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. Coloca su cuerpo sobre el del paciente. Una buena posición con los hombros como apoyo sobre el tórax le permitirá aprovechar su propio peso para realizar las compresiones. Use un peldaño si es necesario para lograr esta posición. Frecuencia de compresión adecuada. Debe comprimir rápido con una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto. Permita una expansión torácica completa entre compresiones. Reduzca al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Los profesionales de la salud deben minimizar las interrupciones. Esto incluye las pausas para la respiración. Cuando interrumpen las compresiones, la presión de perfusión coronaria desciende drásticamente y continúa muy baja hasta que se reanudan las compresiones. Se necesitan varias compresiones para generar una presión suficiente y alcanzar la presión de perfusión coronaria adecuada que se necesita para lograr el RSE. Y por último, evitar una respiración excesiva. La HA recomienda usar dispositivos de retroalimentación audiovisuales durante un intento de reanimación o entrenamiento para la monitorización en tiempo real de la calidad de la RCP. La primera habilidad que vemos es la combinación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. 1,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Ahora elaboremos sobre estas habilidades. Veamos a dos profesionales de la salud que realizan la evaluación en un BLS de alta calidad, incluido el uso de un DEA. La cena está bien, se encuentra bien. Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y va a explicar. No tiene pulso. No respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Coloque los patios sobre el pecho de su hermano. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tócate el partido. Descarga necesaria. Carga. Aléjate del paciente. Atrás. La descarga ahora. Descarga realizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realice una RCP de calidad con una profundidad mínima de 5 centímetros o 2 pulgadas de una frecuencia de 100 y 120 compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica completa. Minimice las interrupciones entre compresiones y evite la ventilación excesiva. Otras medidas como cambiar de rendador cada 2 minutos o antes si están cansados y el uso de dispositivos de retroalimentación para mejorar la calidad de la RCP en tiempo real aumentarán las posibilidades de supervivencia del paciente. Muy bien, muchachos. Voy a mostrar por acá también otra vez los algoritmos de atención. En este caso, que es muy importante para nosotros, el algoritmo de atención para los pacientes con COVID-19. Bien, es parte de la educación que debemos dar para poder hablar de soporte vital básico y soporte vital avanzado. Ya les comparto la pantalla. Bien. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tratemos de trabajar con los elementos de bioseguridad mínimos. Esta es unas recomendaciones que diferentes asociaciones científicas han sacado para el personal de salud. Uno, cuando nosotros nos vamos a colocar los elementos de protección personal, bien, lo primero que tenemos que hacer es la higiene de manos. Perfecto, la higiene de manos. Posteriormente nos vamos a colocar una mascarilla de alta eficiencia, idealmente las mascarillas N95 y si es tipo europeo, son las tipo H, que son las tipo H3. Adicionalmente, vamos a colocarnos
la bata, una bata manga larga, amarrarla, las gafas y vamos a colocarnos al final los guantes con la idea es que cubran nuestros puños. Ahora, el retiro de estos elementos, la ideal es que, obviamente hay unos protocolos que son diferentes, pero lo ideal es que siempre retiremos los guantes externos, retiremos la bata, volteada al revés, enrollada y desechada, luego retiramos caretas y por último la mascarilla N95 y luego lavar las manos. Ahora hablemos un poquitico del algoritmo de atención del paciente COVID respecto al paro. Otra vez partimos de reconocer el paro, es decir, un paciente que no tiene pulso, no respira, una respiración agónica, y aquí nos hable, indague sobre voluntades e indague sobre triage. Mi cuñada es enfermera en España y me contaba que en algunos hospitales estaban haciendo un triage que empezaba pensando el paciente en paro, pacientes de 85 años y más. En un principio ellos empezaron atendiendo todo tipo de pacientes. Posteriormente, cuando se les fueron acabando las camas y se les fueron acabando los elementos, llegaron a hacer un triage que iba hasta por 50 años. Es una cosa tenaz, una cosa bastante difícil. Pero pues nosotros siempre hacemos el máximo por salvar la vida. Entonces, frente a voluntades y frente a triage, ¿cuál es la condición del paciente? Bien, y frente a esto vamos a preguntarnos, ¿la etiología es COVID o una diferente a COVID? ¿Es una etiología reversible? ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿Cuál es la supervivencia del paciente? ¿Cuál es la gravedad del cuadro? Bien, si el paciente pues cumple con estos criterios y nosotros dentro de nuestro criterio decimos activamos la reanimación del paciente, otra vez las medidas de bioseguridad, muchachos. De nuevo las medidas de bioseguridad, porque cuando nosotros activamos el código azul o cuando vamos a trabajar con el paciente, debemos tener en cuenta que estamos comprometiéndonos a nosotros mismos, estamos comprometiendo también a las personas que nos rodean. Entonces, la idea es iniciar las compresiones, ¿bien? Y la oxigenación, una oxigenación pasiva con dispositivos que generalmente nos generen un filtro hermético y nos generen también un sello para evitar los aerosoles que pueden contaminar a los demás, ¿bien? En los pacientes tipo COVID, lo ideal es que el paciente tenga una intubación orotraqueal o al menos una máscara laringea. Pero la idea es que las secreciones estén lo más aseguradas posible. Entonces, con estos pacientes se va a hacer el mismo protocolo, pero siempre teniendo en cuenta asegurar la vía aérea para el paciente, pero también para nosotros. Bien. Si el paciente no está en paro, lo ideal es trasladarlo según protocolo institucional, que venga la ambulancia y lo asegure. De lo contrario, pues como les digo, otra vez asegurarnos a nosotros mismos. Verificar el ritmo, y si el ritmo es desfibrilar, y si no es desfibrilable, no desfibrilar. Bien. También por aquí, un pequeño resumen de las guías de la AJA en cuanto a la atención del paciente en paro. Aquí, pues, el cuadro es un cuadro resumen. La idea de la AJA es que sea muy sencillo, que sea muy fácil de aprender. Anteriormente habían muchos algoritmos, pero la AJA lo ha simplificado, un algoritmo que es realmente muy fácil de aprender. Y otra vez volvemos con el punto número 1, y es asegurar el lugar, asegurar si nosotros tenemos la capacidad de reanimar y si el sitio es seguro. Esto aplica para adultos, para niños y lactantes. Reconocer el paro cardíaco tempranamente y entonces vamos a comprobar si el paciente responde o no. Si el paciente no responde, no respira o respira normalmente, lo que vamos a hacer es activar el sistema de emergencia. Obviamente debemos de palpar el pulso por un tiempo no mayor a 10 segundos, ¿bien? Activamos el sistema de emergencias, ¿vale? Y frente a esto, pues la idea es que vamos a tomar en cuenta
la condición en la cual encontramos el paciente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando nosotros estamos llamando o estamos diciéndole a alguien que nos llame al sistema de emergencia, ellos van a preguntar muchas cosas y de pronto me estaba olvidando y es, bueno, ¿cómo encontró el paciente? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Cuánto tiempo lleva en paro? Y lo ideal también es decirle, venga, identifíquese usted como personal de salud que conoce, porque muchas veces las personas se hacen alrededor y lo único que hacen es estorbar. Uno solicita que liberen el espacio, usted se identifica, lo mismo se identifica ante el personal que está llamando, mire, yo soy personal de salud, estoy llamando porque tengo un paciente que encontré colapsado, paciente sin pulso, necesito un DEA lo más pronto posible en tal parte. Bien. Iniciar las compresiones, ventilaciones. Recordemos, si es un solo reanimador o dos reanimadores, otra vez lo mismo. 30 por 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Bien, estas 2 ventilaciones vamos a darlas con un dispositivo de vía aérea. ¿Qué tipo de dispositivo? Las máscaras, los BBMs. En el caso de los menores, de los lactantes y los neonatos, pues la AJA también lo simplifica. Si a usted se le olvida que si es 30 por 2 o 15 por 2, pues otra vez le repite, mire, si es un reanimador, 30 por 2. Y si son dos reanimadores, 15 por 2. Otra vez por 2 minutos. Luego tenemos la ventilación. De nuevo, una ventilación, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Eso nos va a dar más o menos una ventilación cada 6 segundos. La frecuencia de las compresiones, mire, igualito para todos, de 100 a 120 latidos por minuto. Bien. La profundidad de las compresiones en el adulto, 2 pulgadas. De pronto aquí en los neonatos y en los pediátricos y los neonatos ya es una medida diferente, pero también hablamos de pulgadas, de 2 pulgadas y de más o menos media pulgada o pulgada y media. ¿Cómo se hacen las compresiones? De nuevo, en los adultos, otra vez en el tercio medio, tercio inferior del esternón, con 2 manos, ¿bien? En los niños también se puede hacer a 2 manos, o si no, se hace las compresiones con los pulgares o las compresiones con el índice y el medio. La otra es siempre permitir que haya una descompresión adecuada del tórax para liberar el tórax y haya una completa bomba y reducir por completo las interrupciones a máximo 10 segundos. Entonces, voy a repetir aquí el algoritmo que es tan importante para nosotros y es, de nuevo, tomar en cuenta este algoritmo circular para atender al paciente. Bien. Nuestro algoritmo es el mismo. ¿Bien? Otra vez. Paciente que no responde, no respira, activamos sistema de emergencia, palpamos el pulso, no hay pulso, iniciamos las compresiones. La idea es no perder tiempo y cada 2 minutos va a pasar algo. Entonces, recuerde, 30 por 2 por 5 me va a garantizar aproximadamente 2 minutos. Cada 2 minutos, ¿qué va a pasar? Pues que se va a comprobar el ritmo, se va a comprobar el ritmo por el DEA y vamos a palpar el pulso. Bien, cada 2 minutos pasa algo. Este es el esquema básico de soporte vital básico. Bien, entonces es importante que lo memoricemos. Quisiera terminar la presentación del día de hoy compartiéndoles un pequeño esquema que manejamos también en la AJA acerca de
un enfoque que debemos tener en cuenta con los pacientes. De pronto con esto me voy a meter un poquitico en soporte vital avanzado, pero es bien importante que nosotros tomemos en cuenta también esta condición de, del diagnóstico diferencial o de pronto un enfoque más efectivo con el paciente. No entiendo por qué no me deja proyectar. Bueno. Bien, entonces me va a tocar compartirles de otra manera. ¿Bien? Entonces, esta parte sí la quiero como hablar un poquitico con ustedes. Es un pedacito muy corto y es en cuanto a la valoración de los pacientes. La AJA pues hace especial hincapié en los pacientes que posiblemente vayan a entrar en paro. Entonces, en esta valoración del paciente vamos a hacer un ABCD bien importante para nosotros. Uno, la vía aérea. Y es, bueno, el paciente habla, el paciente tiene estridor, ronquido, gorgorismo, el paciente se queja, hace olfateo o tiene un ovase, eh, tiene sangre alrededor, ¿bien? Porque muchas veces encontramos pacientes que no han entrado en paro, pero están con esta condición. Entonces es importante tener como un enfoque con el paciente, hacer una valoración de la situación del paciente, ¿bien? Dentro de la B, la buena ventilación, entonces el tórax, cómo se está moviendo, si hay simetría, si hay uso de músculos accesorios, ¿bien? Si hay, cómo está la frecuencia respiratoria, si tiene apnea, taquipnea, polipnea, qué tipo de respiración está haciendo, Kussmaul, Biot. Lo mismo si tenemos la posibilidad de medir la pulsoximetría, obviamente con las limitaciones que tiene, pero también debemos revisarlo. Paciente frío, pues es paciente que está hipoperfundido y que la saturación de oxígeno no es muy adecuada. También la posibilidad de tener un capnógrafo pues sería fabuloso, entre 35 y 40 milímetros de mercurio, la presión del CO2. Pero importante ver la ventilación del paciente. Mire, muchachos, paciente que está ventilando mal, que está respirando mal, es un paciente que tiene toda la posibilidad de hacernos un paro. Entonces es muy importante en su práctica clínica revisar muy bien a los pacientes, no obviar los signos. Un paciente que viene con dificultad respiratoria para nosotros es una bomba de tiempo. En cuanto a la sede de circulación, palpar muy bien los pulsos, esos pulsos débiles o pulsos ausentes, lo mismo hacer pulsos comparativos, porque recordemos que cuando un paciente tiene trauma, también nos hace daños arteriales o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen disminución de la perfusión, entonces el pulso va a cambiar. Es lo mismo la frecuencia cardíaca, también los valores adecuados de frecuencia cardíaca, 60 a 100, bueno, y si está taquicárdico, porque está taquicárdico. Si está en 150, bueno, ¿esto qué va a pasar con un paciente con una frecuencia cardíaca en 150? O el paciente está con 50, con 40, bueno, ¿qué va a pasar con ese paciente? Lo mismo la tensión arterial, sistólica, diastólica y media, ¿bien? La otra es el color del paciente que nos llega cianótico, que nos llega pálido, itérico, livideces, el llenado capilar, ¿bien? También la temperatura es muy importante. Recuerden una triada que es terrible, que es hipotensión, hipotermia y bradicardia, ¿bien? El paciente hipotérmico no es mucha la realidad aquí en Colombia, pero pues igual pacientes pueden llegar hipotérmicos o hipertérmicos. También el electrocardiograma, pues no sé en qué niveles estén ustedes en cuanto a lectura del electrocardiograma, pero es muy importante esos pacientes que nos hacen bradicardia, taquicardia, extrasístoles, que nos hacen bloqueos. Son pacientes que muy seguramente nos van a llegar a paro. Lo mismo el paciente con regurgitación yugular o el paciente que nos llega con esa criodiaforesis o el paciente que nos llegan completamente secos. Mismo los ruidos cardíacos, el gasto urinario. Bien, el Glasgow, recordemos que cuando tenemos hipotensión se cae el gasto cardíaco y obviamente el sensorio se altera, lo mismo el paciente edematoso. Entonces, mirar ese paciente edematoso
en un contexto. Este paciente puede tener una insuficiencia cardíaca o tiene una insuficiencia renal. Entonces, ¿qué situación puede llevar al paciente a paro? Bien. La otra es mirar al paciente con una mnemotecnia que es sampler, perdón, que es mirar un diagnóstico diferencial del paciente, bueno, signos y síntomas. Entonces, vamos a tomarle los signos y síntomas al paciente. Lo mismo, indagar sobre alergias. Es supremamente importante indagar sobre alergias, porque muchos pacientes nos pueden llegar a paro porque tuvieron una picadura, consumieron un alimento. Entonces, esos signos de alergia, paciente que nos puede hacer un shock anafiláctico, también es una bomba de tiempo. Paciente que ha consumido tóxicos, ¿bien? Los medicamentos que toma el paciente. Bien, podemos hablar también de los toxidromos un poco más adelante, pero los medicamentos que toma el paciente, un paciente añoso con una polifarmacia, también tienen unos grandes factores de riesgo para nosotros. Lo mismo los pacientes que eh, utilizan drogas recreativas. Bien. Lo mismo las patologías y los antecedentes del paciente, antecedentes quirúrgicos, bueno, en qué condición estaba, bueno, este paciente de qué ha sufrido, bueno, es hipertenso y adicionalmente diabético, bueno, qué condición nos va a llegar el paciente. Lo mismo los líquidos y la última comida que consumió, los eventos previos, ¿bien? Por ejemplo, un paciente cardiópata muy seguramente nos llega y nos consulta y posiblemente venga otra vez con el mismo evento. Paciente epocoso también nos llega con ese evento sobreinfectado. Y lo mismo los factores de riesgo que tiene cualquier tipo de paciente. ¿Bien? Aquí también hablamos de los 5 H's y las 5 T's, que también la AJA los tiene contempladas. La primera H, que es hipovolemia, paciente con sangrados, para nosotros siempre son predictores de paro. Paciente con hipoxia, bien. Paciente en acidosis, pacientes con hipercalemia y pacientes hipotérmicos. Y las 5 T's, tenemos la trombosis coronaria y pulmonar, perdón, aquí se repitió, trombosis coronaria y pulmonar, entonces hablamos del paciente con infarto, con el tromboembolismo pulmonar, pacientes que nos hacen taponamiento cardíaco, pacientes que nos hacen neumotoras a tensión y los pacientes que están bajo el influjo o por el uso de tóxicos. En este caso también preguntamos por las tabletas. Bien, con esta parte damos como finalizada la charla. Posteriormente podemos hacer la charla de soporte vital básico, pediátrico y neonatal, y podemos hacer otro tipo de actividades. Fue un gusto haber estado con ustedes y pues dejo el espacio para preguntas. Listo, profe, muchas gracias. Muchachos, si alguien tiene una pregunta, por favor, escriba en el chat y yo le doy el espacio para que pregunten. Ahorita estaban haciendo unas preguntas en el chat, los que la hicieron en este momento pueden expresarse para que por favor hablen. Bueno, muchachos, yo sé que la charla es, pues bajo estas condiciones, eh, es difícil. En la práctica es mucho más dinámico, es bastante importante hacer la práctica. Entonces les doy la recomendación de que aprendan a palpar los pulsos. Aquí les respondo la pregunta. ¿Cuánto tiempo debemos palpar el pulso? Lo mismo, no más de 10 segundos, no más de 10 segundos, ¿bien? No más de 10 segundos. Vamos a contar 1001, 1002, 1003, a 1010, ¿bien? Acostumbrarnos a contar. O siempre tener en cuenta que para nosotros en la AJA lo importante es memorizar y seguir los algoritmos, ¿bien? Por aquí hay otra pregunta respecto a las compresiones torácicas en los bebés. Bueno, esa parte no la tocamos. De pronto aquí tengo algo de ese material. Les voy a mostrar un poquitico
cómo se hacen las compresiones torácicas en los bebés. Bien, de pronto con una imagen. Aquí está la imagen, voy a compartirla para que darle respuesta a el compañero o compañera que están preguntando. Bien. Entonces, voy a mostrar acá. Esta es una posición, dos dedos otra vez y todo sobre el tórax del bebé, y lo mismo, se hace la compresión de aproximadamente pulgada y media. Y esta es la otra cuando se puede rodear el tórax del bebé con los 2 pulgares en el mismo lugar, lo mismo, pulgada y media, es la compresión que se debiera hacer. Bien. Bueno, la otra pregunta que tienen por acá es... Profe, preguntan, Sí. ¿Qué pregunta, preguntan acá Dimitri? ahorita, ¿es necesario hacer exposición al paciente en el momento de aplicar RCP? La exposición del tórax. eh, es Bueno, importante. Es importante porque, obviamente, tratando de cuidar al máximo la intimidad del paciente, porque muchas veces podemos encontrar heridas penetrantes, sangrados. Entonces, en esa situación es importante también evaluar el paciente. Obviamente eso es discrecional, eso ya depende de su criterio, pero lo ideal es exponer el tórax. Ahorita les colocaré algunos links para que ustedes puedan ingresar y ver algunos videos o puedan también descargar material. Voy a colocar por aquí un linkcito. Es una página que se llama Urgencias y Emergencias. Aquí tienen diferentes recursos que son descargables, las guías de la AJA, las recomendaciones 2019, que en realidad no cambió mucho. Se las voy a colocar por aquí en un mensaje. Pero pues obviamente lo ideal es valorar correctamente el paciente. La otra es por seguridad, ¿no? Tú debes revisar bien al paciente. Bueno, la otra son 5 ciclos, sí, 5 ciclos de 30 por 2. Usted hace la cuenta aproximadamente, nos va a dar los 2 minutos. La otra es cuándo es desfibrilable y cuándo no desfibrilable. Los dispositivos externos automatizados, ¿sí? Los DEAs, son los que toman la decisión en el caso de la desfibrilación. Los ritmos que son desfibrilables son solamente dos, son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Cuando yo coloco los parches y activo el aparato es el que toma la decisión, sensa, y él es el que dice, el ritmo es desfibrilable, aléjese y desfibrilar. Bien, esa es como la manera. La otra, si se le siente o no pulso al paciente, igual se le hace la reanimación. Pues mire, si usted no le siente el pulso y le hace una compresión torácica al paciente y el paciente está despierto, está consciente, el paciente se le va a quejar y se le va a levantar de la cama y le va a querer pegar. Bien. Entonces, por eso es muy importante asegurarse del pulso, ¿no? De la valoración del paciente. Si el paciente está muy dormido, usted le va a colocar las manos en el tórax y le hace una compresión, el paciente se despierta, ¿bien? En el caso de que el paciente se despierte, el paciente se mueva, o el paciente tenga pulso, lo que vamos a hacer es que vamos a parar las maniobras y vamos a colocar al paciente en una posición de recuperación, que puede ser un decúbito lateral, o vamos a dejarlo decúbito supino, obviamente tratando de hiperextenderle el cuello o facilitarle la ventilación. porque por acá preguntan algo acerca del COVID. Dice, en Sí, caso de ser COVID confirmado para el proceso de RCP, ¿se debe disminuir el personal? sí. Básicamente, cuando estamos haciendo la atención del personal en el hospital, el equipo de código azul son máximo 5 o 6 personas. Lo mismo, el protocolo, cuando tenemos un paciente COVID,
Lo ideal es limitar el acceso del personal, y que sobre todo la vía aérea esté asegurada. Porque cuando se generan los aerosoles es donde nosotros tenemos riesgo de contagio. Entonces, frente a eso, la primera protección es utilizar los elementos de bioseguridad. Es lo primero, muchachos. Lo segundo es asegurar la vía aérea y continuar con el protocolo de reanimación. Obviamente, frente a esto se han diseñado algunos otros dispositivos de protección, como por ejemplo la cámara de WAN. La cámara de WAN es simplemente como una valga la redundancia, es una cámara en la cual se le coloca encima al paciente y solamente permite el acceso de las manos de la persona que lo va a intubar o lo va a ventilar, ¿sí? Es una cámara de protección. Eh, pero continuamos con el mismo protocolo. ¿Dónde hacemos el hincapié? En la vía aérea, de evitar la formación de aerosoles. Y esto, pues, asegurando la vía aérea. Listo, profe. Por acá otra relacionada con COVID. Dice, el protocolo que nos mostró sobre COVID-19 es para casos confirmados o también para todo paciente que esté con sintomatología respiratoria por el alto riesgo. Lo que pasa es que en este momento, pues, tenemos muchos pacientes que están circulando. Hablando con muchos compañeros de diferentes UCIs, están tratando todo paciente respiratorio como posible COVID. Recordemos que nosotros en salud tenemos una premisa, y es que toda persona está infectada hasta que se demuestre lo contrario. Por eso usted tiene que utilizar sus elementos de bioseguridad. Lo que pasa es que en este momento, como tenemos esa explosión de la pandemia y tenemos estos picos epidemiológicos, todo paciente debemos manejarlo, todo paciente respiratorio debemos manejarlo con este alto nivel de sospecha. Entonces, sobre todo por eso lo que buscamos es el autocuidado. Listo, por aquí una última pregunta. Dice, ¿qué se hace si no hay dispositivos de respiración a la hora de estar haciendo el RCP? Bueno, recuerda, si no tienes dispositivos de respiración, no tienes la obligación de respirar. Es más, si usted no tiene cómo protegerse sus manos, usted no tiene la obligación de ir a untarse de secreciones, de sangre de un paciente. Bien, es muy duro. A mí me tocó hacer una vez ayudar en una reanimación en carretera. Es una cosa horrible. Se siente uno muy impotente en no poder tocar al paciente e ir a hacerle lo adecuado por no tener unos guantes. Eso es una cosa tenaz. Entonces, a nosotros no nos obligan a contaminarnos, aunque pues la realidad es que eh, nos estamos contaminando porque no nos dan los elementos. Pero usted es también objetor. Usted puede decir, bueno, yo no voy a ir a tocar al paciente. Ahora, si no tengo dispositivo de ventilación, la AJA lo que nos dice es, continúe haciendo compresiones. Compresiones, compresiones y solamente compresiones durante 2 minutos. Y a los 2 minutos usted mira el pulso. ¿Bien? O le coloca, o le está haciendo la descarga. ¿Bien? Si no tiene ventilación, no tiene cómo ventilar, hasta ahí llegue. ¿Bien? Yo entiendo que, por ejemplo, las mamás o los papás o con mi familiar, muchas personas sí harían el ejercicio de hacerle la respiración boca a boca, pero pues como le digo, esta es una decisión completamente personal y debe tener en cuenta que la FiO2 que se le está brindando al paciente es menor al 17%. Y pues eso sería como una terapia de ahogamiento. Listo, profe. Entonces, las dos últimas preguntas. Dice por acá que si realizar el RCP en un paciente con marcapasos afecta en algo. No, usted puede hacerle las compresiones completamente al paciente. Los marcapasos modernos traen, también ellos mismos se pueden descargar, ellos mismos descargan al paciente. Obviamente los joules son mucho menos, pero si el marcapasos falló y el paciente hizo paro porque el marcapaso está malo, no, tranquilo, reanímelo. De pronto lo que podemos hacer es evitar colocar los parches o las palas sobre el marcapasos, ¿bien? Lo que hacemos es simplemente colocamos los parches en el tórax y vamos a descargar, evitando el marcapasos, pero la reanimación igualita. Listo, por acá una pregunta relacionada que pregunta Laura Melissa y Carlos Cuartas.
En caso de un tórax inestable o una herida penetrante en tórax, Carlos también menciona fracturas a nivel torácico o una condición especial, ¿se hacen igual las compresiones? En la práctica clínica ustedes lo van a sentir. Muchas veces los pacientes tan ancianos, uno, debido a que están tan calcificados, de tanta calcificación, entonces cuando uno hace la compresión, ¡prá!, siente el traquídeo. La realidad, muchachos, es que lo ideal es comprimir. La última reanimación que tuve fue un paciente con una herida de bala en tórax, y cuando se hacía la compresión, obviamente el paciente empezaba a sangrar. Pero lo importante es comprimir, ¿bien? No importa que tenga el tórax inestable, porque si yo no comprimo al paciente, no lo puedo salvar. Entonces, listo, tiene tórax inestable, pero está en paro, comprímelo, haga las compresiones, es el deber ser. Peor hace en no comprimirlo y que se le muera en paro. Eso es lo más razonable para hacerle al paciente, comprimirlo. Listo, profe, eso era todo en el espacio de preguntas. Ya vamos cerrando entonces la conferencia. Entonces, pues le damos muchas gracias de parte del Comité Permanente de Educación Médica, de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca, por habernos dado esta ponencia, profesor. Agradecemos mucho, esperamos tener una próxima oportunidad. Y a todos también muchas gracias pues, por asistir a este foro. Estén pendientes para el próximo, vamos a tratar de organizar uno de animación cardiopulmonar básica en pediatría. Y si hay la posibilidad, más adelante armamos también uno del tema de reanimación cardiopulmonar avanzada. Listo, en ese momento les voy a compartir el link de asistencia en el chat de este grupo. Tienen un espacio de 30 minutos a partir de este momento para que lo llenen y con esos datos del link vamos a enviarle los certificados. ¿Listo? Profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahí dejo mi correo para que ustedes, pues, si tienen alguna situación que les pueda asesorar, con mucho gusto. Es mcanizales, como escribiendo Manizales, pero con C, mcanizales@uceba.edu.co. También les invito para que nosotros tenemos un pequeño grupo en el cual colocamos los aportes de los estudiantes, que se llama en Instagram Educación para la Salud, Educa por Salud. Van a encontrarlo allí con un loguito rojo para que, pues, si quieren compartir con nosotros algún tipo de información, ahí lo colgamos, ahí lo subimos. Todo es de Educación para la Salud. Y también importante, lastimosamente esta situación nos detuvo dos proyectos que tenemos de soporte vital básico y avanzado. Vamos a hacer cursos de soporte vital básico y avanzado en la universidad, en el laboratorio de simulación, con el doctor Mauricio Manrique. Y también tenemos el proyecto de dos diplomados, un diplomado en urgencias y otro diplomado en UCI. Entonces, pues estaremos colgando información para las personas que estén interesadas y quieran asistir. Listo, profesor, muchísimas gracias. Que esté muy bien y buen descanso. Bueno, hasta luego. Y a todos también muchas gracias por asistir. Ya saben, ahí en el chat les dejé el link para que por favor ingresen y lo llenen. Tienen exactamente 27 minutos para que lo llenen. Y con esos datos que nos dejen en el link del formato de inscripción, les vamos a hacer llegar al respectivo certificado. Recuerden que solo lo deben de llenar las personas que estuvieron en la charla. Nosotros ya tenemos los nombres de los que están presentes, así que por favor no se lo vayan a compartir a nadie que no esté presente aquí, porque igual vamos a comparar los datos. De nuevo, muchas gracias. Espero les haya gustado la charla y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Recuerden cuidarse durante la cuarentena, seguir las recomendaciones y esperemos que esto pues pase pronto y sigamos educándonos de esta manera, aprovechando la virtualidad. Feliz noche a todos y hasta luego.